y les voy a compartir pantalla. Ya, porque nosotros habíamos... perdón, tengo que arreglar aquí primero mi pantalla. Y acá con el chat para abrirlo. Ya, lo tengo abierto, así que me pueden escribir por el chat también. Ya, lo que nosotros habíamos visto, o sea, aquí hemos terminado la última clase, ¿ya? En el sentido de que para este ejercicio, la afirmación es la siguiente. Para todo X en Z, tenemos de que se cumple de que si X cuadrado es par, entonces X es impar, ¿ya? Y dijimos que esto es falso porque aquí pusimos un contraejemplo, ¿ya? Eso solamente. De ahí pueden mirar los otros ejemplos también que estaban acá. Y de hecho, yo llamaría todo esto de acá, todo lo que es esa afirmación ahí en el ejercicio Y, lo llamaría un sujeto, entonces, como tú lo querías describir. Porque de ahí ahora vamos a ver las composiciones de eso, ¿ya? Pero bueno, ahí ya es cosa de gusto de cómo lo quieran llamar. O vamos a ver aquí cómo está, si tienen alguna nomenclatura aquí en específico. Pero aquí tenemos los predicados atómicos, o sea, que son solamente afirmaciones por sí solo, ¿ya? Los podemos componer, ¿ya? Y eso ya lo hemos visto con el y o con el implica y cosas así. Y aquí pusieron algunos ejemplos. Bueno, ya aquí sustituyendo algunos valores. Lo que pasa es que esto de sustituir valores concretos, acá, esto es más bien para lo que yo les mostré aquí antes, cuando buscamos un contraejemplo, ¿ya? Entonces, ahí utilizamos los valores concretos. Ojo, si ustedes sustituyen con valores concretos y les resulta para todos los valores verdadero, eso no significa que la afirmación en total sea verdadera. ¿Ya? Cuidado con eso. Acá, aquí con el conectivo, lo que yo les mencioné antes, y acá con cuantificadores. Podemos también armar composiciones, por decirlo así. Acá. Bueno. Acá una proposición, entonces va a ser una proposición. Ya eso en sí es como una afirmación y queremos ver si esa es verdadera o falsa. Es como cuando, bueno, ya lo que a mí cuando yo estaba estudiando matemática, siempre me pusieron proposición y después demostración. Tenía que demostrar el asunto para demostrar de que esa afirmación realmente era verdadera. ¿Ok? En este caso, se refiere acá, cuando no le queda una variable libre, eso se refiere a que aquí estamos diciendo que eso es válido para todo A, B y C. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí con A distinto de 0,
y existe un X y de manera que, o sea, existe una raíz real aquí. Eso es lo que dice esa afirmación, ¿cierto? Para esa ecuación cuadrática. Entonces, el tema es que aquí no estamos poniendo A, B y C, están totalmente libres si solamente miramos esa parte aquí de abajo, ¿ya? Esto de acá. ¿Ya? Entonces, a lo que se refiere esa parte de acá, es que siempre cuando queremos poner una afirmación, entonces tenemos que decir también para cuáles casos queremos que esa afirmación sea válida. O sea, lo que es esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, eso va a ser una proposición. Aquí lo van a llamar proposición, pero en muchos contextos se puede llamar afirmación también. Ya, entonces, esquemas predicativos y proposicionales. Bueno, ya. Un esquema predicativo va a ser donde tenemos... bueno, ¿para qué ponen tanto vocabulario acá? A propósito, hay alguien que no está muteado. Entonces, formamos aquí primero unas composiciones. Aquí los predicados compuestos, pero dejamos algunas de las variables como libres, por decirlo así. Entonces acá, para todo X en A, existe un Y en B. Entonces acá el sentido es que lo que queda indeterminado es ese Y de acá, ¿ya? Porque solamente decimos de que existe, pero no decimos cómo es, ¿ya? Entonces, acá ahora, perdón, esa marca no la quería hacer, fue porque estaba moviendo el mouse. O sea, aquí mi dedo, de hecho, en el touch. Aquí en las variables, en esas tenemos, eso es para todo X y para todo Y, ¿ya? Entonces ahí tenemos una afirmación y de esa manera sacamos la conclusión. Y entonces si un número es positivo y el otro negativo, y aquí con ese conectivo, entonces, que es otro conectivo, acá tenemos que el producto de los dos va a ser un número negativo. Y eso es entonces un esquema proposicional completo. O sea, predicativo es más bien respecto a que eso de dejar uno libre como la existencia, ¿ya? Y esquema proposicional, es cuando, por favor, ya, bueno, ya, aquí está la plata. Ya, ahora aquí en esa parte no queda ninguna variable libre, ¿ok? Y perdón, pero ahora viene el pan acá, es que aquí lo traen a la casa y tocan la bocina, entonces mi hija ahora va a ir a comprar el pan, ya. Las cosas de la casa también, eso pasa con las clases en línea. Bueno, pero... ya, entonces, acá para los, digamos,
aquí el tema es que aquí utilizamos un lenguaje en sí, cuando leemos las cosas, ¿ya? De hecho, acá, bueno, ya, cuando queremos decir de que vale para un único, acá, X en A, entonces eso es ese del existe y con el signo de exclamación, em, entonces, de esa manera, con el signo de exclamación, incluimos la unicidad. Ahora, eso también lo podemos escribir de manera más larga, como está descrito ahí encima, acá con ese de que existe un X, o sea, existe X, ¿ya? Tal que P de X es válido y al mismo tiempo, si existe otro Y que satisface P de Y acá, entonces Y es igual a X. ¿Ok? Eso aquí, esa parte, ese paréntesis de acá, es la unicidad. Esta parte de acá. ¿Ok? Bien, así, digamos, podemos escribir como con la lógica el tema de que ese X realmente es único, ¿ya? Ahora, acá P de X vale para dos valores distintos de X en A. ¿Qué les pasa? ¿Por qué hay tantos que van arrancando? Tengan cuidado, igual el tema de la asistencia queda registrado en el Zoom y queda registrado también de cuánto tiempo estaban. O sea, si se meten al principio un poco y después se van, eso queda registrado. Bueno, el tema es que, ya, si existen dos valores, ¿ya? Entonces acá tenemos, existe un X1, ¿ya? Y existe un X2, de manera que P de X1 y P de X2 se satisfacen, o sea, eso es que P de X vale para dos valores, ¿ya? Y X1 es distinto de X2. Entonces, por eso acá, eso lo debemos traducir acá con las dos condiciones de Y. De hecho, yo hubiera puesto el paréntesis acá por acá, no acá, ¿ya? Pero bueno, es cosa de gusto, ¿ya? Ah, no, pero tienen un paréntesis más pequeño acá, sí. Bueno, ya, entonces dejémoslo. ¿No? Ah, no, ese no se borra, este se borra, sí, ya. Pero ya, este paréntesis aquí, el grande de afuera, no es tan necesario. Ahora, otro ejemplo acá, el no existe un X en A tal que P de X. O sea, esto quiere decir de que eso no se satisface para ninguno. Este no de acá, alguien está escribiendo mucho acá. Tipeando mucho y con el sonido puesto. Juan, desde que prendió el micro. Ya. De todas maneras, acá también podemos decir de que si esa afirmación aquí no es válida para ningún, o sea, P de X no es válido para ninguno, entonces tenemos de que para todo, entonces tenemos que no P, ¿ya? Esas son
cosas que son equivalentes y semánticamente equivalentes. Y de hecho, aquí en esos apuntes están poniendo un enfoque en esa parte, en el semánticamente equivalente, porque creo que más abajo hay una parte con una anotación también un poco más específica. Pero ambas cosas aquí, esto de aquí arriba y esto de acá abajo, o sea, del medio, por decirlo así, dicen lo mismo. Aquí tenemos otro ejemplo para la afirmación. Si negamos de que para todo X en A, tenemos que P de X es verdadero, entonces si eso lo negamos, significa que va a ser un no todos los X me van a satisfacer el P de X. Entonces, sabemos de que al menos existen algunos, o sea, como mirándolo desde el lado positivo, acá podríamos decir de que existen, o sea, de hecho, esa cosa acá yo la pondría también como equivalente a existe un X en A de manera que P de X sea verdadero, pero del mismo modo P de X también puede ser falso, ¿ya? O sea, aquí incluso yo diría que existen más formas de escribir esta cosa de acá de manera semánticamente equivalente. Acá el comentario a lo del semánticamente equivalente se refiere a que los significados coinciden, pero se escriben de otra manera. ¿Ya? Entonces, ahora, el orden de la cuantificación. Ya, y aquí está ese símbolo. Miren, a esto me refiero. Este símbolo acá se refiere a lo de equivalencia semántica, ¿ya? En cierto sentido se podría interpretar como un sí, solo sí también, como esa flecha para ambos lados, ¿ya? Pero aquí quieren distinguir eso por un tema para que, porque si se fijan acá, aquí tenemos un lado, aquí tenemos otro lado, entonces si ponemos el sí, solo sí entre medio, entonces nos va a quedar una, ¿cómo decirlo? Como una tabla de verdad, por decirlo así. Y acá quieren evitar esa parte. Entonces, por eso hablan aquí de equivalencia semántica. Porque queremos decir de que las afirmaciones dicen lo mismo. Aquí, en este caso, en el primer ejemplo, aquí el orden en que ponemos las condiciones sobre las dos variables involucradas, aquí no importa, ¿ya? Podemos intercambiar el orden. El segundo ejemplo es que con el para todo, también acá podemos ponerlo en el orden que queremos. Y dicen lo mismo, ¿ya? Ahora, acá en esos esquemas acá, queremos de que X divida a Y. Entonces, a ver. Si ponemos X en A, acá, por ejemplo, ya, X en A e Y en B. O sea, acá están nuestros X y acá están nuestros Y, ¿ya? Entonces, si queremos
que eso sea cierto, a ver, el 2, el 3 y el 4, ninguno divide al 7. Bueno, al 10 lo dividen algunos y el 12 también, ya, pero entonces no podemos hacer una afirmación aquí para todo X en A. Entonces, lo que podríamos decir aquí para hacer una afirmación acá, sería del estilo, ¿existe un X en A? En A, tal que, o mejor ponerlo al revés en ese caso, para que sea más fácil de entender. Para todo Y en B, existe un... No, no existe. Perdón, con el 7, que el 7 me está cagando con eso. Entonces no podemos exponer aquí el para todo. Entonces tiene que ser, aquí existe Y en B tal que existe un X en A, tal que entonces Y es divisible por X. O sea, y esto de acá sería nuestra P de X, ¿ya? O sea, perdón, XY, ¿ya? Perdón, acá utilicé la notación ya más corta, algebraica. Y es divisible por X, se denota de esa manera. Entonces, ya, pero es el P de XY, ¿ya? Eso. Ahora, bueno, eso de cambiar el orden de la cuantificación cuando tenemos la mezcla entre los distintos tipos, ¿ya? Acá con el para todo y con el existe, eso no lo podemos mezclar, ¿ya? Porque aquí decimos otra cosa, en el sentido de que para todo X existe un Y, ¿ya? Y aquí decimos, con cuantificación existencial. Existe un Y, uno al menos, tal que para todos los X tenemos la afirmación verdadera. Eso es el tema. Acá es para todos los X existe un Y y acá es existe un Y que tal que satisface para todos los X. ¿Ya? O sea, en este caso, ¿cuál afirmación aquí, cuál lado va a ser más fácil de cumplir? ¿Qué me dicen ustedes? Entre ese lado y este lado, el lado izquierdo y el derecho. ¿Qué recibo votaciones? ¿Cuál fue su pregunta, perdón? ¿Cuál lado es más fácil que sea verdadero? ¿El izquierdo? No es lo mismo. No, es que no es lo mismo. Eso es el tema. A ver. Mira, debe ser porque como es, como debe ser una función, no puede ser posible que, no, sí, no es lo mismo. No. Ya, miremos acá con el siguiente ejercicio, ¿ya? Entonces, si tomamos como el conjunto A y B, los números reales, ¿ya? Y la afirmación es que X es menor que Y. Entonces, ¿qué nos dice el lado izquierdo?
El lado izquierdo nos dice aquí con este ejercicio, con esa afirmación, con el X menor que Y, ¿ya? Nos dice que para todo X en R, un número real, existe un Y, un número real, de manera que X sea menor que Y. ¿Ya? Ahora, el lado derecho dice que existe un Y en los reales, un número real, de manera que para todos los X en los reales, X sea menor que Y. ¿Qué me dicen de eso? ¿Eso es verdadero o falso en los reales? Los reales no tienen una cota superior. No existe un número real que sea como el número más grande. ¿Ya? Porque decimos, existe un Y de manera que para todos los números, esos números tienen que ser más chicos que ese otro número, que ese único número. ¿Se ve? ¿O lo intento escribir? Escríbalo, profe. Escríbalo. Ya, entonces vamos a escribirlo acá entre medio. Esto de acá significa, yo esencialmente tomo un X en los reales y luego sé que existe un Y, un número real también, tal que X es menor que Y. O sea, aquí cualquier número que me doy, ¿ya? Si yo tomo el 5 o el 5.000 millones, entonces existe el 5.000 millones 1. Y también es un número real y es más grande. Eso es lo que dice el lado izquierdo. Lo que dice el lado derecho, acá, el lado derecho, ese me dice que existe, acá, existe un Y, un número real, ¿ya? Tal que cualquier X, cualquier X, un número real, es menor que este Y. Entonces, no sé, si ese Y, por ejemplo, es, bueno, ya, los 5.000 millones, pero el 5.000 millones 1 también es un número real y es más grande. ¿Cierto? Sí. Entonces, ahí eso quiere decir, o sea, eso significa que aquí el sentido cambia mucho si cambiamos el orden aquí cuando tenemos los elementos intercambiados, ¿ya? Porque aquí tenemos el para todo y existe. ¿Ok? A eso apunta ese ejemplo. Entonces, aquí convenciones para facilitar la escritura. Bueno, ya, si tenemos X1 hasta Xn en el conjunto A, entonces se entiende que todos pertenecen al mismo conjunto, ¿ya? El tema es que, o aquí también en el otro caso, eso es simplemente para acortar la notación y eso es solamente sirve
cuando el conjunto A es igual al conjunto B. ¿Ok? Entonces ahí podemos juntar todos los términos y los metemos todos en el mismo conjunto. ¿Ya? Bien, después. Bueno, aquí de forma normal. Si P es, bueno, de hecho aquí, como está diciendo, están definiendo de manera recursiva, o sea, aquí recién va la definición, o sea, a lo que queremos llegar. Ya, entonces, si P, bueno, ya, P se escribe como, o sea, aquí sustituimos lo que, o sea, tenemos eso del para todo y existe y esas cosas, ¿ya? Y P se escribe como, entonces, o es esta parte de acá o es esto de acá, ¿ya? De forma normal, X, alguna variable libre, entonces a una variable de conjunto. Bueno, sí, A es el conjunto, aquí siempre ya. Bueno, A de hecho, bueno, ya, eso está quizás escrito un poco de manera que se pueda malinterpretar. El X es la variable que está dentro del conjunto que es A, ¿ya? Pero la idea es que P' es el esquema predicativo, entonces. Ya. Aquí con el ejemplo seguramente se va a entender de manera más clara. Entonces acá tenemos existe un X1 en A1, un X2 en A2. Esto sería esta parte de acá. Y todo lo que tenemos de aquí después con los P minúsculas, esto sería nuestro P'. Acá, todo esto de acá es el P mayúscula prima. Y esto de acá son, por decirlo así, las condiciones. ¿Ok? Ya. Entonces, cada esquema proposicional es semánticamente equivalente a un esquema proposicional en forma normal. O sea, lo que quiere decir eso acá esencialmente es que siempre podemos ordenar el asunto aquí de ese estilo. Dejamos todas las existencias, si sean para todos o para algunos o para un único, ¿ya? Del lado aquí primero, y después dejamos lo que es la afirmación o la propiedad como tal. ¿Ok? A eso se Profesora, refieren acá con la forma normal. ¿Sí? ¿qué significan los 2 puntos? El tal que. Ah, vale, gracias. En otros textos, en vez de los 2 puntos, por ejemplo, acá colocan también una línea vertical larga, o a veces ponen una línea como un poco inclinada para el tal que. O la otra opción acá es en A, el tal que escribirlo de esa manera, ¿ya? O sea, existen todas esas notaciones para lo mismo. Claro que con los 2 puntos es más fácil escribirlo en las distintas plataformas, ¿ya? Entonces, si miramos esa cosa de acá, existe un X, ¿ya? Tal que P de X implica que para todo Y, entonces Q de X y sea verdadero. Y si eso lo escribimos si aquí, si se fijan,
eso no está escrito en forma normal porque aquí tenemos el existe el X en A y aquí para todo Y en B. ¿Ya? Entonces, por eso pusieron acá primero los cuantificadores, por decirlo así, y después pusieron la otra cosa. Lo único es que creo que a mí me falta acá entre medio un I. Yo pondría eso. ¿Ya? Pero ahora, entonces, tenemos acá del lado derecho por decirlo así, la afirmación, y del lado izquierdo acá están todos los cuantificadores. Ya. Ahora, pero se puede intuitivamente sentir la equivalencia semántica. Wow. Espero que sea así. Pero bueno, lo que pasa es que esa parte acá esencialmente se refiere a en qué orden colocamos las cosas, ¿ya? Entonces, acá pusieron un ejemplo concreto con los dos conjuntos iguales, igual a los números reales, y ponemos P de X es igual a que, o sea, la afirmación, por decirlo así, es que X es menor que 0. ¿Y de dónde se fue el Q de...? Ah, del ejemplo de acá. Si P de X es verdadero, o sea, si X es menor que 0, ¿ya? Entonces, Q de XY y Q de XY toman acá X es distinto de Y cuadrado. O sea, acá lo escribieron con los detalles. Aquí de nuevo ocurre eso de que están ordenando aquí los cuantificadores aquí primero, ¿ya? Para poner después la afirmación y luego tenemos acá si X es menor que 0, entonces, bueno, X es distinto de Y cuadrado. ¿Qué me dicen? ¿Es verdadero eso o no? ¿Cómo, profe? Un número X que es menor que 0 puede ser igual a su cuadrado, o sea, a algún cuadrado. No, no puede Sí, ser. -1, ¿no? Ah, no, -1 al cuadrado es Más 1, 1. y eso no es lo mismo. Eso, no. Así que esa afirmación aquí es verdadera. O sea, existe un X en R, ¿ya? Porque aquí los cuadrados para cualquier Y son siempre mayores o iguales que 0, ¿ya? Y existe un X en R, existen muchos X en R, de hecho, todos los números negativos, de manera que esa afirmación acá es verdadera, ¿ya? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se espera? Déjame buscar. Los cuantificadores, ¿cómo los puso? ¿Cómo sabe la persona que hizo la guía que tiene que poner existe un X pertenece a los reales o para todo Y pertenece a los reales? ¿Cómo sabe que tiene que poner esos cuantificadores? No, lo que pasa es que esto de acá es más bien a modo de este ejemplo de acá. Tomaron Pero, ese ¿cómo supo? esquema. No, es que es un ejemplo, es como un ejercicio nomás, un ejemplo. ¿Ya? Pusieron ese esquema acá Ya, en entiendo. general primero
y después lo detallaron un poco, dándole a B, o sea, asignándole el conjunto de los reales y explicando ya, si tomamos entonces P de X igual a esta afirmación, el X menor que 0, y Q de XY, entonces igual a la afirmación X es distinto de Y cuadrado, y lo reemplazamos en ese esquema que teníamos aquí arriba. ¿Ya? Entonces, por decirlo así, ese ejemplo acá está hecho en dos etapas, en el sentido, aquí primero se analiza la estructura del ejemplo, y acá se pone un ejemplo concreto para el ejemplo de la estructura. ¿Ok? Entiendo. Bueno, wow. Con eso ya terminamos esa clase. ¿Más dudas, consultas? Porque no se preocupen, hay más. Nos queda un buen tiempo todavía, como 15 minutos, así que podemos empezar esa clase. Espérese. Antes de que vaya a la clase 10, quisiera preguntar algo. Ya ¿Cómo? que el día sábado no tuvimos clase, ¿cómo se recuperan las clases que se perdieron? En eso estamos. Pero ¿Ya me quieres matar los 15 minutos ahora o qué? No, mira, es que lo siguiente, mira, el tema es que todos los cursos sufrieron algún atraso, porque como el viernes también se suspendieron las clases, ya, entonces hay muchísimos cursos que están atrasados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿se acuerdan que yo desde la semana pasada ya les dije de que debíamos intentar de apurarnos para intentar de adelantarnos un poco para suplir la falta, porque originalmente solamente se iban a suspender las clases del sábado, ¿ya? Entonces íbamos bien encaminados ya con eso. Ahora, a propósito, semana del 2, del 11, ya eso ustedes se imaginarán, no corresponde para nada. Bueno, el tema es que la idea mía es que no nos atrasemos tanto para que ojalá antes del control tengamos un poco más de tiempo ya libre, ya con toda la materia vista, para poder dedicar las clases exclusivamente a ejercicios y contestar consultas y dudas. ¿Ok? ya, que eso mismo día iba a decir, antes de que pasara la clase 10, me hubiese gustado que hiciera un ejercicio de lo anterior para como entenderlo mejor, pero no se preocupe. ¿Sí o no? Ya no, pero ustedes tienen, ¿cuándo tienen su clase de ejercicio? Los viernes. Los viernes, ¿ven? Y nosotros nos vemos recién el sábado. A propósito, nos pusimos tema para el sábado. ¿Qué tal si hacemos un tema de que, o sea, para el sábado hacemos la clase como de esquimo? ¿Qué es esquimo? Hay esos que viven en la Ártica, no en la Antártica, en la Ártica, en el Polo Norte. O sea, todos lo más abrigados posible. Sí. Me muero de hipotermia. Ya, o sea, todos nos envolvemos ahí en todo lo que encontramos. Porque igual la clase es a las 8 de la mañana y a las 8 igual temprano hace frío todavía. Así que bien. Su consomé de mariscos. ¿Ah? Su consomé de mariscos. Bueno, mejor, pero solamente para los que puedan nomás. Eso, esquimales, sí, así los llaman acá. ¿Ya?
Ya, o sea, el sábado entonces nos vemos bien envueltos, ¿ok? Para el frío. Bueno, Bien. Bueno, ya, pero avancemos acá un poco, aprovechemos y justamente para tener después más tiempo para ver ejercicios, ¿ok? Bien, entonces acá vamos a empezar ahora con la parte de subconjuntos. Entonces, bueno, ya, a propósito, acá ustedes ya pueden ver, la notación aquí puede ser para ambos lados, ¿ya? A veces uno necesita escribirlo del lado inverso, por decirlo así, de este lado, ¿ya? Pero eso quiere decir aquí esencialmente todos los X que están en A también están en B, ¿ok? Aquí esos dos conjuntos pueden ser iguales cuando está la línea de abajo. Cuando anotamos solamente con este A, bueno, contenido en B, entonces acá no se sabe, por decirlo así, y si se quiere indicar explícitamente de que no son iguales los conjuntos, entonces se deja este igual y con la raya por debajo, ¿ok? Estos aquí, eso significa de que A está contenido estrictamente en B, ¿ya? Bueno, para la negación acá, entonces, si uno no es subconjunto, acá entonces simplemente lo tachamos, ¿ya? Por decirlo así. Aquí los ejemplos clásicos, los naturales están contenidos en los enteros y esos están contenidos en los racionales y esos en los reales. Y acá un ejemplo con números, ¿ya? De hecho, en todos los casos acá las inclusiones son estrictas. Acá, de hecho, los naturales están continuos, pero no iguales a los enteros y así sucesivamente. Igual como en el siguiente ejemplo, ¿ya? Podríamos detallar esa parte, que esas inclusiones acá son estrictas. Ahora, bueno, acá, obviamente, como dijimos, como está esa línea aquí abajo, eso es como el igual, ¿ya? Entonces, A siempre va a estar contenido en sí mismo. Y la otra cosa es que el vacío también está siempre contenido en cualquier conjunto. Y si A no es el vacío, sino que contiene algún elemento, entonces la inclusión acá va a ser estricta también. O sea, todo conjunto contiene el conjunto vacío. Es como decir, tengo una canasta de manzanas y no saco ninguna, ¿ya? Entonces, acá dos conjuntos son iguales, sí, solo sí tenemos la doble inclusión, o sea, uno está está contenido en el otro y viceversa, el otro está contenido en el uno, por decirlo así. Perdón, pero a lo que me refiero es que si queremos demostrar de que dos conjuntos son iguales, ¿ya? Entonces, por lo general, vamos a tener que demostrar eso utilizando esa doble inclusión. O sea, son dos demostraciones que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, aquí un ejemplo. Demostremos que el 2, 4, 6 es igual al conjunto de los X en N, tal que X es menor o igual que 7 y existe un K en N tal que X es 2K. O sea, lo que dice esta parte de acá,
esta condición con el X igual a 2K quiere decir que el número X sea un número par, ¿ok? Y la otra cosa que tenemos acá es que aquí estamos suponiendo los X en los números naturales, o sea, el X es un número entero, pero mayor o igual que 1, ¿ok? Entonces, para demostrar esa igualdad de acá, chum chum, ¿ya? Tenemos que demostrar las dos inclusiones. Entonces, por un lado, miramos primero esa inclusión, que el 2, 4, 6 está incluido en ese conjunto. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tomamos los números acá, el 2, el 4 y el 6, y verificamos de que satisfacen ambas condiciones que están pedidas en el conjunto. O sea, que sea menor o igual que 7 y que sean pares, ¿ya? Entonces, acá tenemos ahora esa parte lista. Y ahora para la otra inclusión, que esa es un poco más interesante en ese caso. Entonces tenemos algún X en N y con X menor o igual que 7. O sea, acá miramos entonces primero solamente el lado del conjunto, por decirlo así, de donde están los paréntesis, bueno, del lado derecho, ¿ya? Entonces, si miramos esta parte, ¿cuáles números tenemos como candidatos? Desde el 1 al 7, ¿no? Tenemos acá entonces el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Ya. Ahora, nos falta agregar la otra condición de acá, tal que, o sea, esta parte de acá, que quiere decir esencialmente tal que el número sea par. ¿Ya? Porque aquí tenemos el I. ¿Ya? Entonces tiene que satisfacer esas tres condiciones. Tiene que ser un número natural, menor o igual que 7 y tiene que ser par. Entonces ahora miramos acá en esa lista de candidatos y marcamos los números pares que tenemos. Y de esta manera obtenemos justamente el 2, el 4 y el 6. ¿Ya? Simplemente juntando las tres propiedades. Bueno, perdón, eso va aquí abajo, por decirlo así, ya como agregado. Bien. Aquí la otra cosa, eso también, eso me encanta. ¿Saben qué? Ya, perdón, aquí esos diagramas, aquí los llaman de Venn Euler, pero ya en sí son diagramas para conjuntos. Y el tema es que, imagínense, ya, yo voy a modificar aquí el ejercicio un poco, después lo voy a borrar, ¿ya? Aquí tenemos a ver, ¿con qué? Porque ahora aquí son 3 grupos y, a ver. Los que participan en el gobierno. ¿Ya? Aquí tenemos los que participan en el Parlamento. O sea Congreso o Senado. Parlamento. Y aquí tenemos los humanos. Entonces, si se fijan, si miramos ahora este diagrama,
la intersección aquí entre los del gobierno y que humanos sería este tramo de acá. ¿Ya? O sea, en el sentido de que son los gobernantes humanos. Son re pocos, ¿ya? Y si miramos los parlamentarios o si pensamos en los del gobierno y los parlamentarios juntos, son los políticos entonces. ¿Ya? Entonces tenemos acá los dos conjuntos en conjunto y lo intersectamos con los humanos y nos queda solamente esta parte de acá, que son los políticos humanos. Entonces, bueno, ya eso es un sketch que hizo digamos, como cómico, un humorista suizo hace muchos años ya. Pero por eso, esos diagramas me encantan, por eso que se puede jugar aquí mucho con los políticos humanos al final. Pero bueno, en este caso acá es simplemente con números, ¿ya? Si formamos la unión de todos esos conjuntos de números, entonces, el universo acá, el U es el universo, ¿ya? Solamente para aclarar esa notación. Entonces, eso es el total de los números. Ahora, a ver, por ejemplo, acá en ese diagrama, bueno, ya pusieron los números en los lugares correspondientes, en el sentido de que el número 3, por ejemplo, ¿ya? Ese está en el conjunto A y en el B, ¿ya? Pero no está en el C, ¿ok? O sea, acá pusieron los números ya como en su lugar. Cosas así. Esos diagramas creo que son bien intuitivos y ustedes ya deberían conocerlos del colegio, ¿o no? ¿Cómo es? ¿Conocen a esos diagramas? Sí. Ya, ven, pero son entretenidos, tienen que admitirlo, principalmente cuando se piensa en los políticos humanos, o sea, con alguna humanidad. Bueno, ya. El tema es que estamos como en la hora para terminar la clase y acá, miren, empiezan las operaciones de conjuntos. Entonces, para eso me gustaría, porque después la unión, la intersección y bla, bla. Entonces, acá necesitamos más tiempo. Si empiezo ese tema ahora, no terminamos nunca la clase. ¿Ya? O sea, la próxima clase la empezamos con esto el sábado y vestidos de esquimales. ¿Les parece? Sí. Ok.